¿Cómo se encuentran en el día de hoy? How do you find yourselves this morning? Bendecidos, fuertes, fuertes. Me encanta Blessed, strong. enseñarle a los hombres. I love teaching the men. Al principio de este mes hablamos un poco sobre los roles de los hombres y las mujeres. At the beginning of this month, we spoke a little bit on the roles of men and women. Y cuando enseñamos en la parte de los hombres, And when we taught the area related to men, hubo receptividad. there was a lot of, they received it very well. Había apoyo, There was a lot of support. risas. There was laughter. Todos estaban contentos, estábamos bien. Everyone was happy and everyone was well. Aunque había un poco de machete ahí, ¿verdad? Even though we had to, kind of tell things as it is. Pero cuando giramos hacia el lado de las mujeres, But then once we turned things to the women's side, eso se puso tenso. things got a little tense. Se podía escuchar un alfiler caer en el piso. You could hear a needle drop. Pero sin embargo, hablamos la palabra de Dios en este día, But ¿verdad? regardless, we're talking about God's word today. Antes de comenzar, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad Before we begin, I'd like to thank God for this opportunity. de compartir algo de valor con ustedes. The opportunity to share something of value with you. He aprendido mucho a través de los años, I've learned a lot throughout the years, haciendo hijo, being a son, convirtiéndome en un hombre, becoming a man, después un padre ahora. and now a father. Y debo reconocer primeramente And I must recognize que mucho ha sido por la gracia de Dios, a lot of it has been by the grace of God, pero también por el ejemplo de muchos hombres, but also due to the example of many men, hombres grandes en mi vida. great men con who are más in my life experiencia. and have had Mi experiences. papá, por ejemplo, For example, my father, Pastor Carlos, Pastor Carlos, mi cuñado Cristian, my brother-in-law Christian, muchos hombres fuertes que tenemos aquí en la many casa, strong men that we have here in this ministry de ejemplo. that are an example. De verdad que no tenemos una escasez de hombres con ejemplo. We truly do not lack men who are exemplary. Así que, caballeros, señores, esto es un testimonio de So, lo que Dios ha hecho en gentlemen, nuestras this is a vidas. testimony of what God is doing. Entonces, aquí no hay bebés, ¿verdad? There are no babies here, right? Tenemos hombres jóvenes We have youth, we have men que han experimentado algo en sus vidas, that have experienced things in their ¿verdad? life, Algún tipo de crecimiento en sus vidas. some kind of growth. Tal vez crecieron en estatura durante los primeros 20 años, ¿verdad? In your first 20 years, you grew in stature. Tal vez salió un poco de pelo en lugares extraños. Perhaps you started growing hair in strange places. Ese bigotito que nos salió a los 13, 14 años, ¿verdad? That small mustache we all developed around 12, 13. También tal vez aprendemos a manejar un carro, Some of us learned to drive. nuestro primer trabajo. We get our first job. Son todos ejemplos de crecimiento en nuestras vidas These are all examples of growth in our que lives hemos experimentado. that we've all experienced. Quizás esos tiempos ya han pasado, And perhaps those times have passed, que no estamos aprendiendo algo nuevo todos los días, así por decir, where we're not exactly learning something new every day, ¿viste? Así como el bigotito ese, ¿verdad? like that little mustache. ¿Cuántos se acuerdan de eso? How many of you remember that? No sabía si afeitarse o qué hacer con eso. You didn't know ¿verdad? if to shave it or keep it. Pero sin embargo, todavía estamos en tiempo de crecimiento. Nonetheless, we are still in a time of growth. Somos más responsables por el crecimiento de nuestra familia o algo así por We decir. may now be more responsible for the growth of a family, Pero sin importar en qué etapa de crecimiento estamos, but independent of any type of stage we may be in, debemos crecer y desarrollarnos. we should always be growing and developing. Así que hoy vamos a aprender de la formación de un hombre. So today we're going to learn about the making of a man. Y ese es el título de esta enseñanza. That's the title of this session. Así que durante esta hora que vas a estar conmigo aquí, So during this time that you'll be hearing me, vamos a aprender de áreas que necesitamos desarrollar en nuestra vida. we're going to learn about areas that we need to develop in our lives. Pero antes de eso, But before that, vamos a comenzar poniendo un base. we're going to establish a foundation. Lo que conocemos como crecimiento What we know as growth se define comúnmente como el proceso de aumentar en tamaño físico. is commonly defined as the process of growing in physical size. Tal vez algunos crecieron más que otros. Perhaps some grew more than others. Yo no crecí tanto, I did not grow much, pero no hay problema. but it's okay. Dios nos llama reyes y sacerdotes, ¿verdad? God has called us all kings and priests. Hay un término allá afuera que dicen que son short kings. There's Reyes a term out bajitos. there, reyes bajitos, Reyes bajitos, short kings. Yo me considero un short king. Quisiera tener 100 pies como el pastor Andrés, pero qué va. I'd like to be as tall as Pastor Andres, but that wasn't my lot. Pero, sin embargo, Regardless, todos experimentamos este tipo de crecimiento, ¿verdad? we all experience this type of growth, Sean que llegamos a 5 pies y medio, whether we make it to 5 feet 5 5 inches, pies. maybe just 5 feet. Mi niño pequeño está así como de 30 pulgadas tal vez. My smallest son is about 30 inches tall, Pero todos subimos
en altura, ¿verdad? but we all increase in stature. Esto no es negociable. This is not negotiable. Todos vamos a crecer. We are all going to grow. Pero por el otro lado, But on the other hand, tenemos el desarrollo, we also have development, que es algo similar pero diferente. which is something similar but different. Y el desarrollo se define como un proceso de crecimiento, Development is defined as a process of growth progreso o Progress. volverse más avanzado. or becoming more advanced. En cambio, podemos ver lo que es opcional. And we can see that this one, contrary to growth, is optional. Y para darles una idea, And to give an idea of this, es como un niño aprende a leer. it's as a child that is learning to read, Es opcional, that is optional, muy necesario hoy en día, although it is very necessary, pero es algo que tiene que tomar de su parte. but it's something they have to choose to do on their part. Nosotros podemos aprender a ser mejores padres y cómo guiar nuestras familias. For example, we can all learn to be better parents and guide our children. Alguien aprende a cómo hacer un reparo en su casa, We can all learn to repair something in our home. ¿verdad? Eso es un tipo de avance de desarrollo en nuestras vidas. These are different types of development or advancements in our lives. Así que mientras el crecimiento ocurre automáticamente, So while growth is something that happens automatically, el desarrollo es algo opcional. development is optional. Debemos dejar de nuestro estado anterior de no actuar o no saber We need to leave our prior state of either not acting or not knowing y pasar a un estado de hacer y to aprender. move into a state of doing and learning. Requiere de nuestra acción, It requires an action on our part porque no solamente pasa por pasar. because it's not something that'll just happen on its own. La sociedad de hoy valora mucho la educación Today's society is big on education y aprender cosas and nuevas, learning new things, pero no es desarrollo como un hombre but fuerte. not on developing yourself as a strong man. Más aún, el mundo trata de mantener los hombres bajo control. Even more so, the world wants to keep them in line. La masculinidad es tóxica, dicen por ahí. They consider masculinity toxic. No quieren hombres fuertes con convicciones y que se paren firme. They don't want men who are strong and firm in convictions. Y no estoy hablando de los aspectos malos, And I'm not speaking about the negative aspects, así como el machismo, like machismo, la violencia, el abuso, abuse, pero estoy hablando de las cosas que quieren sofocar el liderazgo natural. rather I'm talking about the things that try to stifle the natural leadership. Porque Dios puso en ti un liderazgo natural. Because God placed in you a natural leadership. Cuando Dios te creó, te llamó para liderar. When God created you, He created you to lead. Y así como dice el dicho, And just as the phrase says, los hombres fuertes impactan la sociedad strong men impact society, y los hombres débiles impactan la sociedad. and weak men also impact society. Cuando no vemos eso, vemos que el mundo gira hacia un lugar peor. When we don't have strong men in society, we see the world turn towards a worse state. Entonces el mundo no está interesado en sacar lo mejor de un hombre, But the world is not interested in bringing out the best in men porque puede ser un impedimento para sus planes. because it becomes an impediment for their own plans. Si notas algo, es que el mundo trata de mantener a todos en línea, If something doesn't happen, it's because the world is trying to keep everyone in its own line bajo un mensaje de opresión de haz lo que te dicen. under an oppressive message of doing what you're told. Por obvio, gobernado en un mundo gobernado por maldad e impiedad. In a world that is controlled by wickedness, Pero sin embargo, lo vemos en todas las estructuras que tenemos hoy en día. and we see this in all of the structures that exist today. Las escuelas, por ejemplo, son hechos para mantener a todos sentaditos en orden, Schools, for instance, are designed to keep everyone sat and in para order subyugar a todos desde temprana edad. so that they can subjugate everyone even from a young Y age. tal vez están diciendo, bueno, David se fue, pero lejos. And now maybe you thinking, well, David went to an extreme. Entiendo que para hoy en día tenemos que obtener una educación, ¿verdad? And I understand that because nowadays we need an education. Y hablo más que nada a los jóvenes, ¿verdad? And I speak more so to the youth, Pero tenemos que estar conscientes de cómo quieren subyugar a los hombres, but we must be aware of how they want to subjugate men in society para saber cómo responder como hombres fuertes, to know how we can respond to this as strong men, pensando por nuestra propia cuenta según Dios nos habla. thinking of what God might be speaking to us individually, No solamente lo que te dicen por ahí. not only what you hear out there. Entonces, el mundo no está interesado en desarrollar hombres
fuertes. So then the world is not interested in developing strong men. Y por eso vemos muchos mensajes que van en contra del mensaje de Dios. And that's why we find a lot of messages that are contrary to God's. Así que vamos a ponerle un fundamento a esto So let's establish a foundation for this con dos fundamentos de pensamientos. with two frameworks of thought. Necesitas escuchar esto, You must hear this, especialmente los jóvenes que están aquí. especially the youth that are here. Número 1, Number one, los hombres y las mujeres no son iguales. men and women are not the same. Ah, por obvio, ¿verdad? Algunos dicen. Oh, that can seem obvious, some might think. Escuchen esto. But listen to this. Los hombres son mejores que las mujeres Men are better than women en siendo hombres. in being men. Ah. Mm. Las mujeres son mejores que los hombres Women are better than men en siendo mujeres. in being women. Las naranjas son mejores que las manzanas Oranges are better than apples en siendo at naranjas. being oranges, ¿Verdad? Porque todo tiene su propósito. right? Because everything has its Todo purpose. tiene su función. It all has its function. Vi un video en el cual un papá estaba con un hijo I saw a video where a father was with his son y estaba como practicando el boxeo. and they were practicing boxing, Y el niño estaba dándole a la mano abierta del papá. and the kid would punch the father's open hand, Y la niña estaba sentada a la par. and the girl was sitting somewhere nearby. Y después el papá cuando gira hacia la niña And when the dad turns and sees the little girl con las manos abiertas, with her hands open, esperando que ella también juegue y le dé. hoping to also be able to practice and participate in En him, lugar, ella le da un beso en cada palma, instead he kisses each of her hands, como sana, sana colita de rana. kind of saying like, you know, this is going to make it better. Por eso las mujeres son mejores en siendo su función de mujer. Because women are better in doing their function as women. Y los hombres naturalmente somos mejores en haciendo las funciones de hombres. And men are naturally going to be better at doing the function of a man. Entonces, nuestra función es de liderar a nuestra familia So our function is to lead the family con la convicción que Dios nos da. with the conviction God has given us. ¿Por qué? Why? Las mujeres pueden confundir entre emociones y hechos, Women can blur the line between emotions and facts, pero nosotros, Dios nos hizo simples. but God made us simple. Simple, pero simple, sencillo. Simple. No tenemos mucha necesidad de muchas cosas. We don't have as much need of different things. Incluso nuestra mente trabaja, pero simple. Our minds work in simple ways. Es más, un pastor lo puso como un ejemplo There's a pastor who gave this example, y tal vez se van a identificar con esto porque es bien chistoso, pero tiene sentido para los hombres. and you might identify with this. It's kind of funny, but it makes sense to men. Pero los hombres funcionamos en cajas. But us men, we kind of work in boxes. Nuestra mente tienen cajas. Our mind has like these different boxes. Una caja para la paternidad, There's a box in which we compartmentalize fatherhood, uno para el dinero, one for money, uno para el carro, there's another for car, uno para el trabajo, another one for the uno para las job, esposas, another one for our spouse, para nuestros hijos. there's another for our kids. Y cada caja no se toca con la otra. And each box just doesn't touch one another. Entonces, cuando un hombre va a hablar o trabajar sobre un tema específico, So when a man is going to address a certain topic or do something, saca esa caja, they kind of pull from that particular la box, abre, they open it, trabaja o habla sobre ese tema, and they work or speak based on that del topic, trabajo, del carro, lo que sea. whether it's their job, their car, whatever it may be. Después lo cierra Then they close it y lo guarda. and put it away. Porque lo compartimentalizamos todo en nuestra mente. Because we compartmentalize everything in our minds. Y así nosotros trabajamos simples, This is sencillos. how we work in a way that is very simple. No hablamos de otra cosa si no está en la caja. We're not kind of talking about something else that isn't in that box. En cambio, la mujer But women tiene la mente como una telaraña, have everything connected like a spider web. que todo está conectado. Everything connects all together. Por eso cuando no lavaste los platos anoche, That's why when you didn't do the dishes te last sacó night, que no compraste flores en el aniversario del año 92. then you hear about how you didn't buy flowers in the anniversary of Porque 1990 las something. emociones lo conectan todo. Because the emotions just connect everything. Y a causa de eso, pueden ser que son dirigidos por las emociones. And as a result, they may be led by those Y emotions. por eso Dios nos llama, así como simple hombre,
And that's why God has called us as simple men liderar a nuestras familias. to lead our families. Esto no significa que las emociones son malas This doesn't mean that emotions are bad o que solo las mujeres tienen emociones, or that only women have emotions. ¿verdad? Nosotros no somos piedras, ¿verdad? We're not exactly rocks either. Sino que tenemos la tendencia de ser más lógicos We just tend to be more logical y enfocarnos en los hechos. and focus on facts. Si los hechos que nosotros tenemos en nuestra mente If the facts that we carry in our minds es que Dios está en control y Él es el que guía, is that God is in control and He's the one who que guides, su palabra es la que nos guía, that His word is the one that guides es us, más fácil entonces de liderar una familia, then it becomes easier to lead the family según el propósito de Dios. according to God's purposes. Entonces nuestra responsabilidad es diferente, So then our responsibilities are different basado en el diseño de Dios. based on God's design. Proveedor, protector, líder. Provider, protector, leader. Número 2, Number 2, sé un hombre. be a man. No seas cobarde. Don't be a coward. En serio, no seas cobarde. Seriously, don't be a coward. Don't be a wuss. No seas cobarde. Los hombres tenemos que hacer cosas difíciles. Men have to do difficult things. Construimos edificios, We raise buildings, vamos a la guerra. fight wars, Tenemos que liderar una familia cuando no tenemos la menor idea de cómo hacerlo. lead families when we don't even have a clue on how to do it. Pero así Dios nos ha llamado But this is how God has called us, para que seamos fuertes. that we could be strong. Mira, honestamente yo he querido ser un cobarde. Many times I have myself wanted to be a coward, honestly, Lo he hecho varias veces. and I probably have been many times. Tal vez me he huido frente a un desafío. Maybe I have fled from confronting a situation or a challenge. Me ha sentido insignificante en frente de algo que siento que está fuera de mi alcance. I may have felt insignificant in face of something that seems out of my reach. Pero debemos luchar contra esto. But we must fight against this. Ser valiente no significa que no tengas miedo. To be courageous doesn't mean that you won't feel fear. Significa que actuamos a pesar del miedo que It tengamos. means you act despite that fear. No tienes que estar teniendo todo calculado y saber cómo hacerlo. You don't need to have everything calculated and know how to do it all. Podemos sentir miedo, You can feel fear. podemos sentir peligro, You can feel danger. pero debemos actuar sin importar But sobre you eso. should still act regardless of that. Eso es la valentía. That is courage. Que a pesar de lo que sentamos, vamos a ser un hombre. That despite what we feel, we'll be a man. Un hombre valiente. A man that is brave. ¿Por qué debemos tener valor y por qué debemos ser hombres? Why should we be courageous and be men? Porque nadie va a resolver tus problemas. Because no one else is going to resolve your problems. Muchas veces si no lidiamos con el problema, se queda así. Many times if we don't deal with the problem, it'll stay the same. Y algunos pueden testificar de esto más que aquellos que tienen familia, And some can testify of this, maybe even more than those who have a family. porque es nuestro papel y nuestra responsabilidad resolver. Because it's our role and our responsibility to resolve things. Una mujer puede intentar y resolver, A woman can try to resolve it, pero no es lo mismo but it won't be the same cuando el hombre no toma su rol de liderazgo, when the man does not take up his role as a leader. porque la solución que va a traer es una solución más común en base a medias. Because the solution they might provide is more common or a half solution. O sea, el barco va a seguir flotando, pero no va a navegar, In other words, the ship will continue to float, but it won't sail. porque los hijos no tienen un padre para mirar hacia, Because the children wouldn't have a father to como look un up ejemplo, to, como una torre as an fuerte. example, as a strong tower. Entonces, muy bien. Ahora, con esta mentalidad de fundamento que tenemos establecido, Now, having established this as our mindset, and vamos a tocar en base de esos 5 puntos que tenemos que desarrollar como un hombre we're fuerte. going to talk about 5 points that as men we should develop. Y hay varios, empecé con 8, pero por cuestiones de tiempo, 5. There are many, but due to time, I've narrowed it down to Y 5. tal vez ustedes pueden identificar más áreas que debemos cambiar, And perhaps you may identify more areas that you need to change. pero según lo que Dios me guió, vamos a hablar sobre estas 5. But as the Lord led me, this is the 5 that we're going to focus on. Vamos a comenzar con 1 Corintios 13:11, We'll start with 1 Corinthians 13:11. que dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. It says, when I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child, but when I grew up, I put away childish things. Un niño espera que alguien le resuelva.
A child waits for someone to solve their issues, Un hombre asume la carga aunque le cueste. but a man takes on the issue no matter the cost. Yo tengo un hijo de 3 y uno de 1 I have a son that is 3 years old and another that is 1 year old, y los dos esperan que le resuelve todo. and both of them expect me to resolve everything. Obviamente me ayudan en su cosita, Of course, wherever they can, they help me here and there. pero más que nada necesito comer. But more than anything, it's I need to eat. Aquí está la comida. So then, okay, here's the food. Necesito bañarme. I need to bathe. Ok, hay que bañarlo. Okay, let's bathe. Un niño espera que le resuelven la vida, A child expects someone to resolve their pero life, un hombre toma y asuma la carga. but a man assumes the responsibility. Así que tenemos que dejar las cosas del pasado, del esperar que alguien resuelva nuestras cosas, So we need to leave the things of the past aside where we expected someone to resolve it for para us, tomar ese rol de hombre. to take up the role of a man Así que Dios nos ha llamado. as God has called. Entonces, la primera área que vamos a cambiar de niño a hombre So then the first area that we would change from a child to a man es de cuerpo a cabeza, is from shoulders to head. de cuerpo a cabeza. From shoulders to head. Y vamos a Efesios 5:23. We're going to look at Ephesians 5:23. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the savior of his body, the church. Tú eres la cabeza de tu familia. You are the head of your family. Así mismo lo dice, That's how it says it here, en pleno español. in plain English. Así como Cristo es la cabeza As Christ is the head de su iglesia. of the church. Ahora, veamos un poco sobre la cabeza. Let's look a little into the head. ¿Verdad? ¿Tenemos una cabeza? We all have a head. ¿Eh? Algunos están en la caja de nada ahora mismo. Some of you are in the nothing box right now in your mind. Pero enfóquense, la cabeza, But esta focus. mente, The head regula las funciones corporales, regulates body functions. o sea, hace que el corazón bombee sangre, For example, it causes the heart to pump blood, hace que los pulmones inhalen y exhalen, makes your lungs inhale and exhale, ordena ciertos órganos que combaten enfermedades, Tells funcionen certain organs eficientemente. to combat sickness and work efficiently. Número 2, interpretan información sensorial. Number 2, it interprets sensory information, Lo que vemos, what we see, oídos, hear, saboreamos, taste, olemos, and smell. ¿verdad? Y todo Right. está en la cabeza, ¿verdad? And this all comes from the head. ¿O acaso alguno huele por el pie, qué sé yo? Or can any of you smell with your feet? Está en la cabeza, ¿verdad? It's all with the head. Controla el movimiento. It controls movement. La mente dice, mueve los pies y los brazos. The mind will say, move your feet, move your Abre la arms. boca, que aquí viene la carne asada a las 12. Open your mouth, because here comes the steak. También aloja el cerebro y los órganos sensoriales. It also houses the brain and sensory organs, Aloja la mente que completa todas estas funciones que hablamos. houses the mind, which completes all these functions we've También los mentioned, sentidos que usamos para percibir el mundo a nuestro alrededor. and the sensory organs which we use to perceive the world around us. Muy bien, David. Tremenda clase de la ciencia. Very good, David. Good talk on ¿Qué tiene science. que ver con nosotros? But what does this have to do with anything? Tiene un significado. Well, it has a significance for us. Como cabeza somos responsables de mantener nuestra unidad familiar trabajando eficientemente. As head, we are responsible for keeping our family unit working efficiently. La traducción de esto es que el que trabaja de una manera eficiente y con el mejor rendimiento posible para nuestras familias. We would say that this is something that works efficiently and its best performance possible. Interpretando y actuando según lo que vemos en el mundo que nos rodea. Interpreting and acting based on what we see in the world around us. Padre, esté interpretando lo que está pasando a tu alrededor, Father, you must be interpreting what is happening lo que around está you, pasando con tus hijos, what is happening with your con tu children, esposa. with your wife, Responde en base de eso. and act based on that. También controla el movimiento y guía el cuerpo hacia donde tiene que ir. It also controls movement and guides the body to what it needs. Según vemos, tenemos que ir y guiar nuestro cuerpo, nuestra familia, a donde tiene que ir. According to this, we must guide our body, guide the family to where it needs to go. También aloja y protege la familia. It also houses and protects the family Tú unit. eres el protector de tu familia. You are the protector of your No hay family. nadie que debe venir en contra de tu familia si tú estás parado ahí. No one should be able to come against your family if you are there. Es más, aquellos que abusan los niños In fact, those who abuse children dicen que lo primero que van a mirar para ver si hay un hijo que pueden abusar de
The first thing they say that that person will notice it to see if they can abuse a child es que si ven el padre alrededor. is whether or not the father is around. Porque si el padre está alrededor, sabe que no tienen entrada. Because if the father is around, they know that they cannot go near that Nosotros child. tenemos que proteger nuestras We familias. must protect our family. Es nuestro papel. It is our role. Ahora, esto es lo que la cabeza cumple, ¿verdad? Now, these are the functions that the head fulfills. Son tareas para mantenernos vivos, These are tasks that keep us alive, mantener nuestro cuerpo vivo. that keep our bodies Un alive. cuerpo no funciona sin cabeza, A body cannot function without a head, pero también una cabeza no puede funcionar una cabeza no puede funcionar sin cuerpo. but similarly, the head cannot function without a body. Trabajamos en equipo We work as a team con nuestra familia. with our family. Ahora, note que nosotros como cabeza tenemos tal vez la mayor responsabilidad en cómo manejar todo esto. Now, you might notice that as a head, we have the greatest responsibility in managing this. Así que nosotros tenemos que estar fundamentados y firmes en lo que Dios nos habla. So we must be grounded and firm in what God has called us to. Un hombre débil no puede guiar su familia. A weak man cannot lead his family, No puede ser cabeza de su hogar. cannot be the head of his house. Entonces, como un Therefore, niño, As a child, creciste tal vez haciendo parte del cuerpo. you grew up maybe being part of the body La función que tus padres te asignaban, ¿verdad? in whatever role your parents may have assigned, Tal vez como hombres que cargaban una mochila. kind of like a man who carries a backpack. Tal vez ayudaste a tu familia con tareas. Perhaps you helped your family with various tasks, Sacar la basura, lo que sea. take out the trash or whatever it may have been, Pagar la renta. helping pay the rent, Apoyaste en oración. supporting in prayer. Pero ahora tú eres el padre de esa familia. But now you're the father of the family, Y tu familia depende de ti. and your family depends of you, Y tú debes depender de Jesús. and you must depend of Jesus. Entonces, aquí vemos cómo la función de cabeza es tan importante. So we can see how the function of the head is so important. Es el fundamento como nosotros debemos comportarnos con nuestra familia. It is the basis on how we should act and lead our families, Sabiendo que hay tremenda responsabilidad sobre nosotros. knowing that there is great responsibility upon us. Vamos a seguir con el segundo punto. We're going to continue to the next point, De egoísta a generoso. from selfish to selfless. Mira que traté de encontrar una palabra tan buena como selfless, pero ¿qué va? I tried to find a word in Spanish that was as good as selfless, but Me couldn't do it. gusta eso, from selfish to selfless. Tal vez en algún momento querías un Porsche. Perhaps you really wanted at some point a Porsche. Tal vez querías salir todas las noches con tus panas. You wanted to go out every night with your friends, Construir un imperio y hacerte súper rico. build an empire and become super rich. O simplemente hacer lo que te da la gana. Or perhaps you just wanted to do whatever you wanted, A tu manera. your way. Sea lo que sea, Whatever it may have been, representa nuestros deseos egoístas. this is what represents our selfish desires. Ahora déjame hacerte una pregunta. Now let me ask you a question. ¿De qué te sirve un carro lujoso si no tienes con quién compartirlo? What good is a luxurious car if you have no one to share it with? ¿Qué pasa cuando todos tus amigos ya empiezan a tener sus propias familias? What happens with all your friends that begin to have their own families? ¿Qué pasa si trabajas tanto que ni siquiera disfrutas de todo el dinero que ganaste? What happens if you work so much you don't even enjoy what you make from your job? Por eso Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. This is why Genesis 2:18 says it is not good for man to be alone. Francamente, la vida es demasiado corta y sin sentido Frankly, life is too short and meaningless sin una familia esperándote en casa. without a family to come home to. Cualquier éxito que alcances de forma egoísta Any success that you reach in a selfish manner termina siendo pasajero y vacío. will end up being temporary and void. Y yo puedo testificar de eso. And I can testify of this. Termina siendo vacío, It will be void. It will como be que empty. algo falta en tu vida. There will be like something is lacking in your life. Obviamente es Dios, It is God, pero naturalmente es la compañía de una of familia. course, but naturally speaking, it's the company of a family. Entonces, Therefore, Efesios 5:25 al 26 we see Ephesians 5:25 to verse 26 nos ayuda cómo hacer selfless. helps us to be generoso. Entonces, para los maridos eso significa ama cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. For husbands, this means love your wives just as Christ loved the church. He gave up his life for her to make her holy and clean, washed by the cleansing hands of God. Hablamos extensamente de esto en junio.
We spoke extensively about this in June, que este amor que debemos tener para nuestras esposas that this love that we should have for our wives, es el amor agapao, it's that love agapao, amor de voluntad, love of the will, amor autosacrificial. love that is self-sacrificial. El mismo amor que tenía Cristo, que tiene Cristo para nosotros. It is the same love that Christ has for us, Que sin tener que hacerlo, Él lo hizo por amor de voluntad. that without having to do things, he did it out of love that he willfully gave. Significa sacrificar nuestros propios deseos It means to sacrifice our own por el desires bien y la plenitud de ella. for the well-being for her well-being. Pero hablamos bastante de esto. And we spoke a lot about this already. Así que lo que me quiero enfocar está en el versículo 26. So what I want to focus on is really in verse 26. Siguiendo el modelo de Cristo que ama a su iglesia en el versículo 25, Following the model of Christ that loves the church in verse 25, continúa diciendo, a fin de hacerla santa y limpia mediante la purificación de la palabra de Dios. it says to make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Obviamente Jesucristo es el Salvador de nuestra esposa y nuestra familia, ¿verdad? Obviously, Jesus Christ is the Lord and Savior of our wife. Nosotros no morimos en la cruz por ella, We did not die on the cross for her, aunque Dios nos llama más o menos, ¿verdad? though the Lord sort of calls us to do ya something es as un this, extremo, es amarla sin límite, ¿verdad? because we are called to love her without limits. Quitar el pecado solamente Jesús lo puede hacer. But to remove sin, only Jesus can do this. Sin embargo, como cabeza y líder tenemos la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Nonetheless, as head and leader, we have the responsibility to teach her the word of God. ¿Cómo así? How so? Génesis 2, 16 a 18. Genesis 2:16 to verse 18. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Muy bien. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. It says, "But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die." Very well. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him." ¿Notaron el orden de las cosas? Do you notice the order of things here? Eva existió cuando Dios le dio el mandato a Adán. Eve existed when God gave Adam this command? No, No, fue después. it was after. Entonces, ¿quién comió del árbol? So then who ate of the tree? Ah, ok, Eve. Eva. ¿Y por qué comió Okay. del árbol? But why does she eat from the tree? El hombre no le dijo nada. The man didn't say anything. Adán falló en enseñarle las mismas palabras que Dios le dijo. Adam failed to teach her the same very words that God had spoken to him. Fue antes que ella fue creada que Dios le dio el mandato. Because it was before she was even created that God had given him this command. Es tu responsabilidad guiar a tu esposa y familia, It is your responsibility to guide your wife and family amándoles y enseñándoles la verdadera palabra de Dios, by loving them and teaching them the true word of God, modelando esa palabra de Dios para su familia. modeling the word for that family. A diferencia de Adán, que lo arruinó todo para todos nosotros. Contrary to Adam, who ruined everything for all of us. Entonces debemos enseñarle la palabra de Dios. So then we must teach the word of God. Porque muchas veces por el hecho de mantenernos en nuestras cajas y no hablar, Because many times, due to keeping ourselves in these boxes and not speaking, fallamos en guiar a nuestra we familia. fail in leading our families. Termino este punto con esto. I finish this point with this. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. As the scriptures say, a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. ¿Sabías que la palabra esposo viene de la raíz esposado? Did you know that the word husband comes from the root word housebound? Esposado, así como cuando la policía viene y te amarra. Kind of like when you're bound from your hands. Esposado. Housebound. ¿Por qué querríamos estar esposados? Why would we want to be bound? ¿Por qué vamos a querer tener un amor autosacrificial para alguien más? Why would we want to have a self-sacrificing love for someone else? ¿Por qué tomar la responsabilidad de guiar a otros si nosotros mismos somos autosuficientes? Why would we want to take up the responsibility to lead and guide others if we are self-sufficient in caring for ourselves? Porque así mismo está en la palabra, autosuficiente. That is how the word says it. Termina contigo.
self-sufficient. It ends with you. termina con el yo. It ends with self. Mira, como esposos crecemos y maduramos cuando tenemos a alguien que cuidar, As husbands, you grow and mature when you have someone to look out for, cuando velamos por alguien más. when you care for someone else. Dejamos de hacer tontería como lanzarnos de aviones, You stop doing stupid things like jumping out of planes, manejar imprudentemente, driving recklessly, emborracharnos sin medida, drinking without measure, porque nos convertimos en proveedores y protectores para nuestra familia, because you become providers and protectors for your family, de nuestro legado, for your legacy. y nos empuja a crecernos y a desarrollarnos. And this impels you to grow. Dicen que algunos hombres nunca crecen. They say some men never grow up. ¿Lo han escuchado? Have you heard this? Y es cierto, porque nosotros hacemos tonterías. And it's true because some men do dumb things. Es parte de nuestro carácter así como somos. It's just part of how we are sometimes. Y por eso somos tan divertidos como padres, ¿verdad? And this is why as fathers we can be very fun. Ah, papá me tira de arriba. Oh. Oh, dad, he just throws me around. Y la madre así preocupado porque el hijo puede caer en el suelo. And mom's just watching anxiously that her kid doesn't fall. Tal vez lo tiramos en el sofá, ese es uno de mis favoritos juegos. Maybe we throw the kid on the couch. That's Le one of my agarro una favorite things to do almohada y with le my doy con kids. todo. And then I grab a pillow and I just hit Son them. tonterías que los hombres hacemos, It's dumb, silly things that men do, pero por eso es nuestra naturaleza. but it's in our nature. Pero como esposos nos vemos obligados de asumir una responsabilidad, But as husbands, you're obligated to assume a responsibility, madurar y convertirnos en personas más completas cuando somos esposados. to mature and grow and become a more responsible person when you are housebound. Además, piensa en todo el éxito que podrías alcanzar Plus, consider all the success that you might y reach. luego al morir ahí quedó tu legado. But then when you die, that's it. That's as far as your legacy went. El imperio que construiste o no construiste, ahí terminó. Whatever empire you did or didn't build, there it went. Nadie llevó su manto. No one carried it on. Y entiendo que sí, el llamado para Adán y Eva fue poblar la tierra. And I understand that Adam and Eve's call was to populate the earth. Y tal vez ustedes, si no tienen hijos, no va a hacer diferencia en el mundo general, And maybe if you don't have children, it won't make a difference in the general world, pero sí a un nivel personal. but it will on a personal level. Y yo creo que eso es más importante a nosotros, un And I nivel think that is more personal. important to us, a personal level. Tu verdadero legado no será en tu casa ni tus ahorros. Your true legacy will not be only in your home or in your savings, Será tu fe, tu carácter, tu ejemplo. but rather your faith, your character, and example. Será la voz que sigue hablando cuando tú ya no puedes. It'll be the voice that carries on when you're no longer there. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñarlos a otros. And the things you learned from me in the presence of many witnesses, you must pass on to trustworthy people who will be capable of teaching others. ¿Están bien, muchachos? Are you good? ¿Me están siguiendo? You're following? ¿Están conmigo? Are you with me? Estamos en la caja. in ¿Cuál the caja? box, he said. La caja de la palabra, espero, ¿verdad? Hopefully the box of the Word of God, right? Punto número 3. Point number 3. De guiado por emociones a guiado por el Espíritu. From being emotion-led to spirit-led. ¿Alguno de ustedes han visto un niño pequeño intentar procesar sus emociones? Have any of you ever seen a toddler or a child try to process their emotions? Mira, tengo hijos varones y creo que son un poco más fácil. I have 2 kids that are boys, and so I feel like that's a little easier. No tienen tantas emociones como las niñas. They don't have as many emotions as girls. Pero cuando no consiguen lo que quieren, But when they don't get what they want, comienzan los lloriqueos, you see the waterworks sienten begin. que su mundo se desmorona. They feel like their world is falling apart. Y es simplemente porque los frijoles tocaron el arroz en su plato. And it's just simply because their beans touch the rice on their plate. Así de sencillo, true It's that story. simple. Es una historia verdadera. Las emociones no son malas. Emotions aren't bad. Las emociones se revelan en Dios mismo en las Escrituras. God's emotions are revealed in Scripture itself. Y nosotros, como somos creados a su imagen, somos seres emocionales también. And having been made in His image, we are also emotional beings. Así que no hay nada malo con las emociones. So there's nothing bad about emotions. Pero la mayoría de las veces lo que experimentamos con las emociones es que pasan de manera pasiva. But mostly we experience emotions passively. O sea, es que surgen dentro de nosotros sin nosotros
pedirlo. meaning emotions often arise from within us without us choosing to feel them. Por ejemplo, alguien te traiciona. For example, someone betrays you. No quieres sentirte You don't traicionado want to feel betrayed o resentimiento contra esa or persona, have resentment towards that pero person, pasa naturalmente. but it'll naturally happen. Sin embargo, y esto es fundamental, que las emociones aparezcan no significa que dictan nuestras vidas. Nonetheless, the fact that emotions surface in our lives doesn't mean that we have to let them dictate our lives. Las emociones no son imperativos. Emotions aren't imperatives. O sea, no son jefes. They're not your boss. No tienes que actuar según ellas. You don't have to do what they say. Son indicativas. They're indicative. Son como reportes de nuestro corazón. They're like reports of our heart. El hecho de sentir algo no implica que debemos accionar en base de eso. Just because you feel something doesn't mean you have to react based on that feeling. ¿Por qué? Why? Porque las emociones pueden ser extremadamente engañosas. Because emotions can be extremely deceitful. Veamos. Let's see. Emociones positivas y negativas. Let's look at positive emotions and negative emotions. La paz, la Peace, alegría, joy, gratitud, amor, gratitude. placer. Son todos emociones positivas, buenas. They're all good emotions. ¿Quién no quiere sentir estas Who cosas? doesn't want these emotions? Pero However, tener paz y alegría cuando estás persiguiendo el pecado, to have peace and joy when you are actively in sin, practicándolo, when you're practicing sin, no es algo bueno. is not good. Significa que nuestra conciencia está insensible, It means that we have seared our conscience. que tenemos un corazón endurecido. Our hearts are hardened. El placer de la bendición de Dios, la presencia de Dios. The presence of God, the pleasure of His blessing. Es bueno tener el placer, It is good to have. no en un tarro, una aventura amorosa. It's not like some love affair. Así le dice, perdón, el tarro es una palabra cubana Forgive us, that's Para- a Cuban phrase. para una aventura amorosa, ¿verdad? It's not some sort of torrid love affair. Las emociones negativas But then we have the negative emotions no siempre son pecado. that are not always necessarily sinful. La ira, la tristeza, Wrath, sadness, la frustración. frustration. Algunos sí son pecado, obviamente, Some are obviously sinful, pero no siempre. but not always. Las emociones negativas funcionan como la luz de un auto, Negative emotions kind of serve as that check engine light on your car que dice, oye, monitorea esto, que algo pasa. that say, hey, pay attention to this thing. Por ejemplo, si tu perro muere, For example, if your dog dies, naturalmente vas a sentir tristeza. naturally you will have grief. Tu corazón te está diciendo, mantén el ojo sobre esto, Your heart is saying to keep an eye on que no this se convierta en depresión. so it doesn't fall into depression. Allí sí toma un lugar de pecado, There it can become sin porque enfocamos más en el perro que en Dios. because then your focus is not on God but on the dog. Lo que quiero decir con esto es que las emociones pueden engañar fácilmente. What I'm trying to say with this is that emotions can be misleading. Las emociones nos pueden confundir, They can confuse us, ya sean positivas o negativas. whether they are positive or negative. En ese lugar, entonces debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, So then in place of this, we should be led by the Spirit of God con una mente sobria. with a sober mind. Primera de Pedro 5, 6 al 10 1 Peter chapter 5, verse 6 through 10. dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, emoción sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velar según el Espíritu de Dios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, siendo guiado por el Espíritu, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayas pasado por esa locura de emociones, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. It says, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him because he cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him firm in your faith, knowing that that these same kind of sufferings are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you.
Todos tenemos emociones We all have emotions. y ciertamente podamos sentirnos frustrados con ansiedad, And certainly we may feel frustrated with anxiety. pero tenemos que enfocarnos en lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. But we have to focus on what the Holy Spirit is saying to us. ¿Cree que un niño puede liderar bien a una familia? Do you think a child can properly lead a family? Pero como cabeza del hogar, tienes But que as ser the head of guiado the house, por el Espíritu de Dios. you have to be led by the Spirit of God. Todo pensamiento debe estar en el lugar correcto Every thought should be in the right place y visto de la perspectiva de Dios. and seen from God's perspective. Podremos que estamos pasando dificultades financieras, We may be facing financial difficulties, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. but we have not seen the righteous forsaken or his descendants begging bread. Puede ser que mi hijo está en una temporada rebelde, Maybe my son is in a rebellious phase, pero yo y mi casa serviremos al but me and Señor. my house will serve the Lord. Puede ser que no veo respuesta y Dios está callado, I might not be seeing God respond. He might be pero quiet. Dios calla de amor y Él va a hablar en su debido tiempo. But he quiets out of love and will speak in due time. Puede ser que no veo la respuesta sobre este problema, I might not see the response or exit to a pero problem, sabemos que Dios está en but control, we know God is in que control. Él es soberano He is sovereign. y todo ayuda a aquellos para bien a los que aman al Señor. And all things work together for the good of those who love the Lord. Muy bien, los últimos 2 puntos son un poco más cortos, así que no se preocupen. Very good. So the next 2 points are short, so you don't have to worry. Vamos al cuarto punto, Let us see the fourth point. de consumidor a proveedor. From consumer to provider. Cuando eras niño, mira que consumías, pero When- bastante. When you were a child, man, did you consume? Los estudios más recientes According to recent studies, dicen que criar un niño cuesta alrededor de $20,000 por año. it is said that the cost of raising a child per year is upwards of $20,000. Si tienes 2 son 40, If you have 2, that's 40. 3, 60. If you have 3, that's Hay que 60,000. trabajar, muchachos. And you know we got to work. Aproximadamente son $414,000 hasta llevarlos a la adultez. Approximately, it is an average of around 414,000 until Y adulthood. esto puede variar según la ubicación. Of course, this can vary based on location. En Miami debe ser fácil un $500,000 por niño. In Miami, it must be easily $500,000 per child. Mira, consumen comida, Because as you can see, they consume food, guardería, they consume childcare, los visitas al doctor, healthcare, la vivienda, la transporte, housing, los transportation, juguetes. toys. Y los juguetes más baratos allá cuando ya tienen adolescentes, el PS5, la cámara digital, lo que The sea. cheapest toy once they're teenagers is like the PlayStation 5 or a camera. Mira qué cuesta. There's a cost. Y está bien, nos trae expensive. alegría, And all ¿verdad? right, you know, they bring us joy Nos deleita en darles estas cosas. and we delight in giving them these things. Pero en realidad, muchos de ellos no saben el valor de $1 But truly, a lot of them don't know the value of a dollar y el trabajo que lleva a ganar ese $1 or the work that goes behind earning that dollar. y mucho menos cómo manejar el dinero And much less would they know how to o manage that money o los recursos. or resources. Lucas 15 Luke 15. dice, también dijo un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the young son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Típico de alguien joven o inmaduro, Typical of someone who is young and not mature. gastan sin control y malgastan los recursos. They spend money frivolously and they don't make the best use of their resources. Nosotros tenemos que convertirlos en proveedores, We must turn them into providers, proveedores hábiles. skillful providers. No me extiendo aquí porque hemos hablado sobre el rol de proveedor, I won't go extensively into this because we've spoken on the role of a provider. pero lo que me quiero enfocar es que debemos aprender a usar sabiduría en manejar lo que Dios nos ha dado. But I want to focus on the fact that we should use wisdom. We must use wisdom in managing the resources God has given us. Lo más común es el dinero, ¿verdad? Most commonly, it is money, Tener un presupuesto, to have a ahorrar, budget, to save, usar la deuda con responsabilidad o to sacarle responsibly ventaja. use debt.
si es que la necesitas. if you need it truly. Tú eres el padre y el líder. You are the father and the leader. La responsabilidad es tuya. The responsibility is on you. Y esto no solamente aplica al dinero, And this doesn't only apply to money, sino cualquier recurso limitado, but any limited resource. como el tiempo. Time, for instance. Solo puedes hacer tanto en un día. You can only accomplish so much in one day. El esfuerzo, Effort. ¿verdad? Tienes varias obligaciones estirándote de varios lados. You have multiple obligations that pull you in different directions. Aún también uno se cansa, ¿verdad? No puede hacer un montón de cosas en el día. One gets tired also. Relaciones. Relationships. No puedes estar con todos a la vez. You can't spend time with everyone. Tienes que manejar estos recursos limitados con sabiduría. You must wisely manage all of these resources Porque malgastar trae consecuencias y tiempos difíciles. because misusing them brings consequences in difficult times. ¿Cuántos se cuentan del sueño que tuvo Faraón y que José lo interpretó? How many of you remember the dream that Pharaoh had that Joseph interpreted? Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. The 7 fat cows and the 7 skinny cows. Si Egipto no hubiera administrado bien el grano, If Egypt would not have managed well their grain, la región entera hubiera perecido durante la hambruna. the whole region would have suffered Fíjate que atrajo las otras naciones para buscar el grano. because they even had to go to other nations to find grain. Sé responsable con tus recursos. Be responsible with your resources No solamente salvarás a tu familia, so that you not only save your family, sino que serás de ayuda para otros. but be helpful to others. Cerremos con la última parte, Now let's close with our last point. de hijo a padre. From son to father. De hijo a padre. From son to father. Y aquí vamos a cerrar con este punto. And we'll close with this point. Un poco después de una experiencia decepcionante que Pablo tuvo con un joven llamado Juan Marcos, Shortly after Paul's disappointing experience with John Mark, Juan Marcos abandonó a Pablo durante su primer viaje misionero. John Mark abandoned Paul in their first missionary trip, Y Pablo reclutó a otro joven en su segundo viaje llamado Timoteo. so Paul recruited a second man called Timothy. Y ahora se entiende que Pablo tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Now it is understood that Paul had a strong character, Y muchos piensan que esto fue demasiado para Juan Marcos. and many think that this might have been too much for John Mark, Y por eso él abandonó ese viaje. which is why he abandoned that trip. Ahora Timoteo, siendo tímido, Now Timothy, being timid, podría haber huido también. could have easily left also. Pero Pablo aprendió la lección y lo trató como un hijo. But Paul learned a lesson and began to treat him as a son. Miren, este versículo es poderoso en ver la relación de Pablo con Timoteo. Look at this verse that's powerful in showing us their relationship. Filipenses 2, del 20 al 22. Philippians 2, verse 20 to 22. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no le dan lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. I have no one else like Timothy who genuinely cares about your welfare. All the others care only for themselves and not for what matters to Jesus Christ. But you know how Timothy has proved himself. Like a son with his father, he has served with me in preaching the good news. Pablo vio gran potencia en Timoteo, Paul saw such great potential in Timothy, a pesar de su timidez. despite his timidness, Algo que muchos consideran demasiado arriesgado. something that others considered a risk. Aún así le confió responsabilidades importantes, Even so, he trusted Timothy with great responsibilities, como representarlo en la iglesia de Corintio. like being his representative in the church of Corinth. Y esto aún fue durante un tiempo tenso en Primera de Corintios que encontramos. Even during a particularly tense time in 1 Corinthians. Ahora, si me están siguiendo, Timoteo fue dejado en la iglesia de Corintio Now, if you're following, Timothy was left at the church of Corinth para cuidar y enseñar esa iglesia. to care and teach that church. Pablo, siendo típico padre, lo dejó, le confió esta responsabilidad. Paul, being a typical father, left him there and trusted him with this responsibility. Ahora es importante notar algo en esto. Now, there's something important to take notice of here, Es que Timoteo falló en la iglesia de Corintio. and it's that Timothy failed in his assignment at Corinth.
enfrentó a falsos maestros He had to face false teachers, y Pablo tuvo que intervenir y tomar cartas en and el Paul asunto. had to intervene and step in. Y lo vemos en 2 de Corintios, We see this in 2 Corinthians, donde Pablo menciona una visita dolorosa where Paul mentions a painful visit y una carta con gran angustia hacia la iglesia de and a Corintios. severe letter, Le quedaba grande la situación a Timoteo because this situation it went over Timothy's head, y falló en cierta medida, and he failed to a certain degree. pero Pablo no lo abandonó. But Paul didn't give up on him. Vemos que Pablo está creciendo como tipito padre espiritual. We see Paul growing as a father spiritually. Lo vemos en el tercer viaje de Pablo, We see it in Paul's third missionary journey, que llevó Timoteo con él. where he took Timothy with him. Y quiero que noten esto, la importancia de esto. And I want you to notice the importance in this. Es que la mayor parte de este viaje misionero fue en Éfeso. And it's that the majority of this trip was in Ephesus. 3 años se quedó Pablo aquí enseñándolos. 3 years Paul spent there teaching. Dice Hechos 20:27, porque le es anunciado todo el plan de Dios, todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Acts 20:27, Paul says, "For I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God." Fue un centro principal de las ciudades en el antiguo mundo. This was a major center and one of the largest cities in the ancient world. Era una iglesia importante, It was an important church. algo que Pablo le tenía mucho valor a esta iglesia de Éfeso. Paul gave a great value to the church of Ephesus. Y aún con toda esta importancia que Pablo le dio a esta iglesia, And even with all the importance Paul gave that church, se lo confió a Timoteo. he entrusted it to Timothy, A pesar de su fracaso anterior en Corintio. despite his previous failures. Yo sé que es un poco técnico todo esto, I know that much of this is very technical, pero quiero que entiendan el crecimiento de cómo responder como padre. but I want you to take notice on the growth that takes place here and how to respond as a father. Y van a notar que en Apocalipsis 2 And you will notice that in Revelations 2, se vuelve a mencionar la iglesia de Éfeso. you see the church of Ephesus mentioned again Es la iglesia que perdió su primer amor. as the church that lost its first love. Y Dios los llama al arrepentimiento. And God calls them to repent. Entonces, la pregunta aquí es, So then the question here becomes, ¿falló otra vez Timoteo? did Timothy fail again? Esta vez en la iglesia de Éfeso. This time in Ephesus? 2 fallos. 2 failures? Aún cuando Pablo le confió algo después de un fallo anterior, Even after being entrusted again, even though he failed the first time? mi respuesta después de estudiar esto es no. And my response after studying this is no. Y es porque la guía paternal de Pablo hacia su hijo espiritual Timoteo And that's because Paul's fatherly guidance to his son Timothy nunca se trató de su éxito en el ministerio, was never about being successful, al menos in en ministry. la forma que pensamos hoy. at least not in the way we tend to think about today. Van a ver en las cartas de Timoteo You will see in the letters of Timothy que Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse fiel a Dios. that Paul exhorts them to be faithful to God. Algunos ejemplos, por cuestión de tiempo que voy a rápido, dice, mas tú, oh hombre de Dios, Some examples I'll give, just do quickly due to time, but you, man of God, tú pues hijo mío, you then, my son, pero persiste tú, but you persist, pero tú sé sobrio en todo. but you be sober in all things. Estos son la guianza de Pablo hacia Timoteo y son varias más que estas. This is the stuff that Paul urged Timothy to, among many. Es tú. It's all you, Es you, mantenerse fiel a Dios. to remain faithful to El God. éxito de Timoteo se radicaba en la fidelidad de Timoteo hacia Dios. Timothy's success lies in his own faithfulness to God. Todo lo demás le pertenece a Dios y su soberanía. Everything else belongs to God and his sovereignty. Mira el consejo de Pablo hacia Timoteo. Look at his advice to 1 Paul. Timothy 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. If you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ, nourished in the words of faith and of the good doctrine which you have carefully followed. ¿Acaso dice si enseñas estas cosas y muchos te escuchan? Does it say, well, if you teach this and many hear you, Y logras a construir una iglesia grande and you manage to build a big church y tiene mucha influencia sobre el mundo, and have much influence over the ¿serás un world, buen ministro de Cristo? then you'll be a good minister of Christ? No, No. solamente si enseñas la palabra de Dios
serás buen ministro de Cristo. Only if you teach the good doctrine of the Lord will you be a good Entonces, minister. ¿fueron Pablo y Timoteos fracasos? So then, were Paul and Timothy failures? No. No. ¿Tuvieron oposición dolorosa? They had painful opposition. ¿Se convirtieron menos populares mientras pasaban los años? Their popularity dwindled over the years. Menos de una generación después, la iglesia que le enfocaron tanto tiempo estaba en decadencia. Less than a generation later, one of the churches they poured most into was lacking. Pero desde la perspectiva de Dios no pudieron haber sido más exitosos. But from God's perspective, they couldn't have been more successful. Aunque no sabemos completamente de cómo Timoteo terminó, Well, we're not absolutely certain of how Timothy finished. Pablo sí le fue fiel a Dios. Paul was faithful to the end. Como figura paternal le entregó todo lo que tenía a Timoteo. As a father figure, he gave all he had to Timothy. Tuvo paciencia con sus debilidades. He exercised patience Le with guió Timothy's bien failures. para ser fiel personalmente a Dios. Guided him well for his own personal Vivió faithfulness to como un God. excelente ejemplo de padre. And lived as an excellent example as a father. Entonces le pregunto, ¿cómo usted está definiendo el éxito para tus sucesores? So then now I ask you, how have you been defining success for your successors? ¿Es que tienen una carrera exitosa? Whether is it based on if they have a great career, ¿Que vayan a la universidad y que ganen bastante dinero? that they go to university and make a lot of money, ¿Que tengan una vida más rica que usted? or have a richer life than yours? ¿Cómo defines el éxito para tus sucesores? How do you define success for your successors? Esto se trata de guiar otra generación hacia Dios. This is about leading another generation to Christ. ¿Es tu definición de éxito que ellos le siguen a Dios permaneciéndole fiel en todo? Is it your definition of success that they would follow God in ¿Que se everything enfoquen en su fidelidad a Dios? and focus on being faithful to God? El fracaso vendrá, Failure will come, así como Timoteo falló. just as Timothy failed. Falló en Corintios. He failed in Corinth. Pero nosotros debemos impulsarlos hacia Dios. But we should push them towards God. Eso debe ser nuestra meta principal. This should be our main goal, Porque debemos extender la misma gracia que el Padre ha tenido con nosotros. because we must extend the same grace that God showed us. El Padre ha sido paciente con nuestros errores, God has been patient with our pecados, errors and our sin, quejas. our complaints. Y su preocupación no es tanto de cuán exitoso eres en tu carrera o tu ministerio, And his concern is not so much how successful you may be in ministry or sino your tu career, fidelidad personal a Él but rather your personal faithfulness to y him nuestra eternidad juntos con Él. and our eternity with him. Él es el modelo perfecto de padre. He is the perfect model of a father, Y nosotros debemos guiar a nuestros hijos según eso mismo. and we must guide our children according to this, Que ellos sean fiel a Él, that they would be faithful to God, lo mismo que Él desea para nosotros. which is the same he desires of us. Pido que se pongan de pie. Please stand on your feet. Vamos a cerrar ya. We're going to close, Pero quiero decir que el modelo de Dios siempre ha sido la paternidad. but I want to say that the model of God has always been paternity. Desde el principio, Dios se reveló como un padre. From the beginning, God revealed himself as a father, No como un jefe lejano o un simple creador, not like a distant creator or boss, sino como padre. but as a father. Y nos invita a reflejar esa misma imagen hacia nuestros hijos, And he invites us to reflect that same image to our children, guiándolos con amor, con propósito. guiding them with love and purpose. Tal vez al escuchar todo esto, Perhaps having heard all of this, te das cuenta que has estado comportándote como hijo o como niño en ciertas áreas, you realize you've been behaving as a child in some areas, no como hombre o padre, and not as a man or father. como un hijo herido, Maybe as a hurt child, confundido, confused, frustrado, frustrated. descarriado. Porque para muchos, especialmente en la cultura Latinoamérica, Because for many, especially in the Latin American culture, sufrimos rechazo we suffer rejection a causa de padres que fueron ausentes, due to parents who were absent, padres duros, parents who were strict, padres que tal vez hicieron lo mejor con el ejemplo que ellos mismos tuvieron, parents who did their best with the example that they had, pero causó herida en nuestros corazones. but it still caused hurt in our hearts. Pero no tiene que seguir así. But it doesn't have to continue this way. O tal vez ha sido un padre
Or perhaps it was a father. y has tomado tu rol y papel como hombre o padre, Maybe you've taken that role as a father or leader, pero lo has hecho en tus propias fuerzas, but you've been doing it in your own strength, con tu frustración, with your con tu frustration lógica, and your own logic, y no desde la gracia paternal de Dios. and not from the grace that our Father God gives. Y él hará volver el corazón del padre hacia los hijos y de Sí. los hijos hacia los And padres. he will cause the hearts of the fathers to turn to the children and the children to the father. Antes de ser un hombre, Before becoming a man, necesitas volver a ser hijo. you must once again be a child. Un hijo que reconoce sus faltas. A son that recognizes his faults. Un hijo que no se esconde bajo las excusas de lo que sea. A son that doesn't hide behind any excuses, Un hijo que corre hacia su padre. but rather a son that runs to his father, No importa lo que has hecho y cómo le has fallado. regardless of what you may have done or how you may have failed. El hijo pródigo The prodigal son que vimos cuando pidió su herencia that we saw asked for his inheritance era semejante a decirle al padre, deseo que estés muerto, dame mi parte. it was almost as saying, well, I would desire that you would die so I could just receive my portion Y already. aún a pesar de eso, But despite this, el padre lo recibió the father received him con brazos abiertos with open arms, y con amor y compasión. with love and compassion. Así es el padre que te espera hoy. That is the kind of father that awaits you today.